Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Génesis 2, versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy pero muy bienvenidos a esta hora de hoy, lunes 15 de febrero del año 2021, a este espacio titulado Escuela Bíblica en Casa, estudio sistemático del libro de Génesis, el Bereshit, el libro de los comienzos, de los orígenes. Así que hemos leído el capítulo 2 y encontramos en Génesis del capítulo 2 al 4:25, es una expresión teológica específica de Génesis 1, capítulo 1 al 1:1 al 2:3. Es decir, esta es una técnica literaria común
que se conoce como la ley de la recapitulación. Recuerde que hablábamos la semana pasada que el Señor permitió que en algunos textos bíblicos, no solamente en Génesis, sino en algunos textos bíblicos, escribiera, pero en el siguiente, más adelante, escribía algo parecido al texto anterior, pero dando realce a lo más importante que había escrito en el capítulo anterior. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 prácticamente es un realce de lo que ya se había escrito en el capítulo 1. Así que en el capítulo 2 ya se va a enfocar más en el hombre. De toda la creación que Dios había hecho en el capítulo 1, que nos la narran en el capítulo 1, de toda esa creación, lo que más resalta el Señor allí es definitivamente el ser humano, o sea, el hombre. También encontramos otros ejemplos, por ejemplo, como en Levítico y Deuteronomio. Es decir, pero ¿por qué repiten? No. Es que siempre hay una ley que se llama la ley de la recapitulación, donde el Señor escribe, pero lo que llama la atención vuelve y lo resalta un poco más adelante. Algo similar ocurre con el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Si usted lee los dos libros, se da cuenta que hay mucha lectura repetitiva y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué repite? Bueno, el Señor siempre trata de llamar la atención de sus lectores, de los receptores de la palabra del Señor. Es decir, nos repite para sencillamente llevarnos a comprender en lo que Él quiere llamar prácticamente la atención. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos otra ley igual, una ley de la recapitulación. Por ejemplo, Jesús, que se lo cuentan los evangelios, ¿y por qué 4 evangelios nos tienen que contar lo mismo? Nos tienen que narrar lo mismo. Uno diría, ¿pero por qué? ¿No estaría con uno nomás? Tenía que ser 4, pues todos tienen una razón de ser. Dios no se ha equivocado, no fue que se le acabó el repertorio y entonces le tocó repetir, no, sino sencillamente Dios usa esa ley que se conoce en la literatura hebrea como la recapitulación, es decir, llamar la atención en algo que ya había escrito antes. Así que el capítulo 2 de Génesis es prácticamente una recapitulación de lo más importante de la creación del capítulo 1. ¿Y qué será lo más importante de la creación del capítulo 1? Pues el hombre. De hecho, toda la Biblia está escrita pensada en el hombre, porque todo el tema de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, no es otro más el tema que la redención de los hombres. El Dios obrando a través de o mejor, a favor de los seres humanos para redimirlo, para perdonarlo, para justificarlo, para salvarlo. No es otro el tema. El tema de la Biblia no es religión. El tema de la Biblia es el plan de Dios para salvar al hombre. Así que Dios va de alguna manera permitiendo que los autores o escritores de lo que Él ha inspirado sencillamente lo vuelvan a recapitular, sencillamente para llamar la atención en algo especial. Bueno, teológicamente también el capítulo 2 establece el escenario para el capítulo 3. Es decir, también está preparando el terreno para lo que vendrá en el capítulo 3. Génesis 1:31, por ejemplo, que es el último versículo del capítulo 1, el versículo 31, culmina con el comienzo de nuestro mundo con la intención de Dios. Es decir, termina ese versículo diciendo que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Génesis 2, 1 al 3 debería, si usted nota en la Biblia, Reina Valera, especialmente Reina Valera 60, si usted nota, y ojalá lo esté mirando allí, Génesis 2, versículo 1 al 3, debería ir amarrado, por decirlo de alguna manera, amarrado definitivamente con el capítulo 1, porque prácticamente Génesis 2 y versículo 1 al 3 es como el colofón, es como el cierre del capítulo 1, pero ¿por qué no lo colocan en el capítulo 2? Podríamos preguntarnos. Es un colofón que está allí de culminación, como comienza el capítulo 2 de Génesis. Si usted nota bien la lectura, si trae una buena línea, un buen hilo del capítulo 1, cuando usted empieza el versículo 1 y hasta el versículo 3 del capítulo 2, se va a encontrar que está hablando prácticamente la culminación de lo que viene diciendo en el capítulo 1. Así que debería ir allí como culminación del capítulo 1, debido a que 1:1 hasta el 2:3 es una sola unidad literaria. Tiene un solo sentido todo lo que está diciendo allí. Así que, ¿por qué lo hicieron así? No lo sabemos. Lo cierto es que el Señor por eso lo ha permitido de esa manera. Ahora, teológicamente, ya del capítulo 2
Desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, versículo 25 de Génesis, está más relacionado con el capítulo 3 que con el capítulo 1. Es decir, ya está apuntando, está ampliando, está abriendo el panorama para lo que vendrá en el capítulo 3. Establece el escenario prácticamente literario allí para la tentación de Eva, el pecado, con sus consecuencias devastadoras para todos los seres humanos. Romanos más adelante, el apóstol Pablo nos habla cuáles fueron las consecuencias devastadoras del pecado de Eva en el capítulo 3, de Adán y Eva. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lo describe Pablo en el Romanos? Permítame leer para ustedes Romanos 5, a partir del versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque esa Moisés es donde empieza a regir, a partir de Moisés empieza a regir la ley, o el Pentateuco que conocemos. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la figura del, perdón, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, es decir, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, acababa de decir hace un momento que todo el tema de la Biblia es el plan de Dios para salvar al hombre, de que había pecado voluntariamente. Y Pablo nos está haciendo un pequeño recorderis desde Adán hasta su época. Si nota cuántos años habrá transcurrido desde Adán hasta Pablo, más de 2000 años. Y viene hablando del tema. Bueno, de hecho algunos dicen que el Antiguo Testamento es la preparación para esa salvación, que los 4 evangelios son definitivamente el cumplimiento del plan de salvación en Cristo, y de ahí en adelante con las cartas paulinas son la proclamación de esa salvación, y Génesis, Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro final, el colofón de toda la Biblia, nos habla del cumplimiento pleno de esta salvación. Así que toda la Biblia, como lo decía hace un momento, no nos habla de otra cosa. Ahí no vamos, aunque hay historias de vida, aunque hay principios de vida, aunque hay promesas de vida, aunque hay muchas cosas para nosotros que son útiles para nosotros y para el hoy, sencillamente no hay que perder de vista de que definitivamente todo lo que está escrito en la palabra del Señor está indicando o está figurando a la salvación del hombre. Todo el Antiguo Testamento, aunque no encontremos explícitamente el nombre Jesucristo, ni Cristo, ni Jesús, está apuntando a Cristo. Todo el Antiguo Testamento me habla de Cristo. Entonces algunos dicen, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque es muy aburrido. Yo más bien me vengo por el Nuevo. No, señor, para que puedas entender el Nuevo, toca pasar por la ruta del Antiguo Testamento. Toca.
para poder entender el nuevo, si no quedamos perdidos, porque no sabemos de qué se trata o por qué vino a salvarnos el Señor. Entonces es interesante, pero mire que el mismo apóstol Juan sigue hablando en Romanos 8:18 acerca de las consecuencias y de la esperanza que hay para el mundo acerca de ese plan de salvación. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, oigan eso, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Y más adelante dice: y el Espíritu mismo es el que nos guía a orar como conviene, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Es decir, hay que tener claridad cuál es el propósito definitivo por el cual Dios ha permitido que todas estas cosas sucedan. Ahora, aquí está hablando de la creación. O sea que con el pecado de Adán, no solamente fue afectada la raza humana, sino que fue afectada toda la creación. Toda la creación, tremendo. Toda la creación se infectó por el pecado, por la desobediencia de Adán. Y toda la creación hasta el día de hoy está infectada. Todo el orden, todo el propósito, buen propósito, lo que vio Dios que era bueno y en gran manera, el hombre con su desobediencia lo infectó, lo dañó, lo distorsionó. ¡Qué tremendo! El hombre generado, ¿se acuerda que dice que es generado a la imagen de Dios? Así que el hombre fue generado por Dios, pero el hombre con el pecado se degeneró, se distorsionó esa imagen, pero en Cristo ahora Cristo lo regenera. ¿Sí notan eso allí? Así que todo el plan que viene Dios haciendo no solamente viene a salvar a la humanidad, sino que a través de Cristo aún la misma creación tiene una esperanza. ¡Qué tremendo eso! Uno podría decir que únicamente los seres humanos vamos a ser redimidos, salvados, justificados. Pero mire que toda la creación también va a ser afectada con el plan de salvación que propone el Señor. De hecho, nos está proponiendo una nueva tierra, cielos nuevos, tierra nueva. Todo va a pasar, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque esta tierra, toda la creación está infectada por el pecado. ¡Qué tremendo eso! Así que mire lo que dice en el versículo 3, que es el colofón, versículo 1 al 3, que es del capítulo 2, que como decíamos es la parte final del capítulo 1. Podríamos asociarlo con la parte final del capítulo 1, o el colofón, o la conclusión del capítulo 1. Mire cómo dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, ¿qué quiere decir cuando se nos explicaba o cuando se nos expresa aquí que Dios descansó de su trabajo? Ya lo habíamos explicado. Significa que Dios se fatigó, se cansó, fue una semana dura de trabajo creando todo lo creado y le tocó definitivamente hacer uso de un merecido descanso. ¿Sería eso que tuvo la necesidad de descansar porque Dios definitivamente quedó fatigado después de esa semana dura de trabajo? ¿Sería? ¿Consideraba que había tenido esa semana muy atareada y que anhelaba descansar el Señor? Bueno, pues cuando él terminó sus 6 días de trabajo, miró que todo lo que había hecho y vio que era bueno. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que definitivamente cuando habla de que descansó, definitivamente significa que no quedó nada que de lo que él se propuso hacer haya quedado sin hacer. Es decir, todo lo que Dios se propuso hacer, lo hizo. No quedó nada por fuera. No fue que Dios terminó su obra y dijo: ¡ay, se me olvidó un detalle! No. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. ¿Cómo lo hizo completo? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que todo era
Bueno, parece que Dios estuviera creando y a la vez revisando. El detalle, muestre a ver, tremendo, porque entre otras cosas, está preparando el ambiente para atraer al ser que él mismo va a resaltar en el capítulo 2, el hombre. Es como si estuviera preparando todo, la luna en su lugar, el sol en su lugar, ni más abajo para que lo queme, ni muy arriba para que no lo caliente, en su lugar, las estrellas en su lugar, las nubes en su lugar, el agua del mar en su lugar, las plantas, el Señor preparando todo miren eso como nos ama el Señor preparando todo el escenario para a lo último crear al hombre y ponerlo allí. Y no solamente ponerlo allí, sino entregarle toda su creación. Qué tremendo, ahí se ve cómo el Señor ama al ser humano, cómo lo ama tanto que no lo hizo primero. El Señor no hizo primero al ser humano y después empezó a mirar a ver qué necesidades tenía para suplírselas, ¿no? El Señor ya cuando lo creó al ser humano ya venía pleno, completo, no tenía falencias de nada tenía falencia. Lo único que vio Dios que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no porque le haya quedado mal hecho, sino porque Dios nos hizo dependientes de Él, pero necesitaba que el ser humano fuera interdependiente unos con otros. Por eso una de las reglas Jesús lo enseñó más adelante. Dice, en esto se cumple la ley y los mandamientos. ¿Qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted y yo fuimos diseñados para ser dependientes absolutamente de Dios, pero no necesitamos unos a otros, somos interdependientes. Todos somos interdependientes, usted no funciona solo en la tierra, Dios no lo puso para que funcione solo, mi querido. Usted depende de uno, dependemos de las demás personas, así querramos o no querramos. Así digamos, yo no necesito de nadie, ay, eso es lo que usted cree, necesitamos de otras personas, porque así nos hizo el Señor, así nos hizo para que funcionáramos de esa manera. Así que el Señor todo lo que se propuso hacer lo hizo. Y quedó la obra completa. Eso es lo que significa cuando dice que descansó, que reposó en el séptimo día. Quiere decir que toda su obra quedó plena y completa. ¿Qué también nos ejemplifica eso? Que todo lo que el Señor lo hace es completo. No lo hace a medias, no lo hace a medias tintas. Así como el plan de salvación. El plan de salvación fue completo. El Señor dijo que consumado es, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, ya no hay nada más que hacer para salvar a los seres humanos. Todo lo que mi Padre, el mismo Señor dijo, todas las obras que mi Padre me dio que hiciera, esas hice. Todo lo que el Padre me mandó a hacer, eso lo hice. El mismo Señor Jesucristo no se le quedó nada por hacer aquí en la tierra. Y a pesar de que su ministerio fue cortico, de apenas de 3 años aproximadamente, el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Todo, no sé de qué, no, Dios, ay Señor, dame unos 50 añitos más de vida porque es que tengo tanto por hacer. No, el Señor aprovechó bien el tiempo, por eso en las noches enteras oraba y de día trabajaba, porque Él necesitaba cumplir con todas las obras que Dios le había encomendado. Así que al final de aquellos 6 días, reposó el Señor en el séptimo día, porque su obra estaba completa, no porque se hubiera cansado, sino su obra estaba completa. Miremos el versículo 4 en adelante, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si nota cómo en esta pequeña porción que hemos leído se repite varias veces la palabra hombre. Dios está llamando sencillamente la atención, que aunque no nos da todos los detalles de la demás creación, se detiene siempre a enfocarse, porque lo más importante para Dios definitivamente aquí es el hombre, el ser humano. Ahora, mire que dice en el versículo 4, estos son los orígenes. Comienza el versículo 4 diciendo, estos son los orígenes. Ahora, Dios no se afanó solamente o no se preocupó solamente por crear al hombre,
Póngale cuidado y en lo que le voy a decir. Dice, comienza el versículo 4 diciendo, estos son los orígenes. Literalmente, y en el original se está hablando de otra forma. Literalmente se dice, estas son las generaciones o las familias. Cuando habla, estos son los orígenes, en el original quiere decir, estas son las generaciones o son las familias. Así que esta frase es la manera como el autor divide Génesis en segmentos literarios por familias. Lo vamos a mirar a lo largo y permítame leerle algunos versículos de aquí de prácticamente casi que todo el libro de Génesis. Mire cómo dice Génesis 5.1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Génesis 6.9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Nos vamos adelantando. Génesis 10. En ese Génesis 10 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Está diciendo ahí. Sem, Can, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora nos vamos hacia Génesis 11. Génesis 11 dice, estas son las generaciones, también lo está recalcando aquí, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y en el versículo 27 del capítulo 11 de Génesis dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Ahora nos vamos más adelante. Génesis 25. Dice en el Génesis 25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz a Agar, egipcia sierva de Sara. Estos son los descendientes, dice el versículo 19, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y sigue la lista de ahí para adelante. Un poquito más adelante de Génesis. Génesis 36, versículo 1 al 8, dice, estas son las generaciones de Esaú. Si nota cómo va llevando todo el libro, hablando de generaciones, generaciones y generaciones. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Renuel, o a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Sí nota? Otra, Génesis 37. Esta es la historia de la familia. Ahora ya no habla de generaciones, ahora va a hablar de familia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Así a grandes rasgos, nos hemos dado cuenta cómo hemos llegado hasta el capítulo 37. ¿Sí nota? Pareciera que el escritor está bosquejando el libro, dividiéndolo en secciones, pero lo está dividiendo por generaciones, por descendientes, por familias. Así que esta es la manera como él lo bosquejó, o bosquejó este libro hasta, por lo menos hasta el capítulo 37. Así que Génesis no es solamente el libro de los principios, no es solamente el libro del Bereshit,
no es solamente el libro de los comienzos, sino Génesis también es el libro de las familias, donde se originan las familias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que 37 capítulos de Génesis el Señor los emplee para hablar de familias, porque a Dios le interesan las familias. Por eso Satanás lo sabe muy bien y ataca a las familias, los hogares. La sociedad está compuesta por familias. Napoleón Bonaparte creo que fue quien dijo: dame una familia y tal cual sea esa familia, te entregaré una sociedad. Estamos compuestos y diseñados socialmente por familias. No hay un ser humano en la tierra que haya brotado de la tierra o que haya aparecido solo. De algún familiar debe tener. Todos tenemos familias. ¿Sí nota cómo estamos compuestos como seres humanos en esta tierra? A Dios le plació así. Por eso a Dios le interesan las familias, los hogares, los esposos, las esposas. De hecho, del mismo capítulo 2 viene diciendo: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y más adelante les dice: fructifiquen y multiplíquense. Es decir, el interés del Señor era que el ser humano se multiplicara, pero que formara o conformara grupos llamados familias. Entonces mire que cuando vemos aquí que está hablando de generaciones, está hablando cuántos años habrá pasado desde el capítulo 2 de Génesis hasta el capítulo 37. Hay mucha agua por debajo de ese puente. Yo un día me puse a hacer cuentas, hacía grosso modo, y me dio más de 3000 años casi. Porque el solo Adán tuvo 900, y de ahí para adelante usted se da cuenta cómo otros vivieron 800, 700, y yo haciendo cuentas hacía grosso modo me dieron como 4000 años. O sea que hay hartísimo tiempo allí, desde el capítulo 2 prácticamente hasta el capítulo 37. Mucho tiempo hay allí. Así que esta es la manera como el autor bosqueja este libro. Así que ya vemos que este libro nos interesa porque Dios está interesado no solamente en el ser humano, no solamente en el hombre, sino está interesado en que este ser humano componga una familia, haga partícipe, o sea, participe de un núcleo social llamado familia. De hecho, en el Imperio Romano, cuando vinieron y sitiaron a las ciudades, de hecho, si una persona no tenía una familia o no hacía parte de un club, de un clan social, de un grupo social, estaba descalificado. Una mujer, por ejemplo, en esa época, si no hacía parte de un grupo social, como la familia en este caso, sencillamente estaba prácticamente casi que destinada a prostituirse, porque no tenía ventaja de nada. Entonces mire qué interesante es para el Señor, en este caso específicamente, las familias, los hogares. El Señor no te hizo para que funcione solo, te hizo una familia y te dio una familia. Así que algunos eruditos aquí, eruditos estudiosos de la Biblia, o de en este caso de Génesis, lo ven como una introducción, es decir, ven a Génesis como una introducción de una sección, porque recordemos que el Génesis es el principio de todas las cosas. En el Génesis pareciera que es una introducción de todo lo que va a venir y se va a desarrollar a partir de los demás libros. En tanto que otros más bien lo ven como la conclusión. Es decir, Dios diseñó todo y vio que era bueno y que ya sencillamente estaba el hombre, y de ahí para adelante el Señor empieza a buscar el plan cómo salvarlo. Sin embargo, parece que ambas cosas son necesarias, o que aquí están ambas cosas diseñadas. Es un principio como también puede ser un final, el capítulo, o mejor, el libro del Génesis. Es posible que Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 trate de la creación del cosmos, y que Génesis 2:4 hasta el versículo 15 se enfoque en la creación de la humanidad, que está relacionada contextualmente con los capítulos 3 y 4 después de la caída. Así que ahora, mirando estos detalles, fijémonos un poquito en lo que realmente le interesa al Señor aquí en el capítulo 2. Realmente el interés del Señor es definitivamente el hombre, pero vamos a enfocarnos en el hombre. Versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Note la expresión: formó al hombre del polvo de la tierra. Si usted nota, la demás creación, el Señor dice: hágase la luz, sea la luz, sepárese. Pero cuando se determina hacer al hombre, dice que lo formó, y que lo formó del polvo de la tierra,
y que sopló sobre su nariz aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente. Así que hombre es el término hebreo Adán. Esa es una expresión. Adán es en el hebreo que significa hombre. Y ese Adán significa o significaba algunos contenidos. Por ejemplo, primero, era un juego prácticamente de palabras que determinaban el rojo. Es decir, Éxodo 25:5 dice, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Isaías por allá 63:2 dice, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Miremos otro, Zacarías 1:8 dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán o rojo, el cual estaba entre los mirtos y que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes rojos, overos y blancos. Entonces lo primero que vemos acá que significa Adán es un juego de palabras del término rojo en el hebreo, pero también significa tierra o Adamash. El Adamash, versículo 6, dice, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba, Adamash, un vapor el cual regaba toda la faz de la Adamash, la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la Adamash, la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Posiblemente haciendo alusión a terrones de barro rojo, especialmente por esas épocas donde estuvo donde esos territorios donde estuvo el Edén. Se cree que el territorio la tierra era rojiza. Esto refleja cuando habla posiblemente de terrones de barro rojo, óigame bien, agárrese bien, esto refleja posiblemente la bajeza y la fragilidad humanas. Óigame bien, hay una tensión aquí dialéctica. ¿Por qué? Porque aquí entre lugares hay una exaltación allí, hay un choque allí. ¿Por qué? Entre el lugar exaltado de la humanidad, cuando Dios dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Hay allí una tensión, porque dice, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cuántos nos hemos casado con ese pensamiento? Y por supuesto que sí, todos llevamos la imagen de Dios, todos los seres humanos. Por más malo que sea por más pecador que sea un ser humano, hermano, lleva la imagen de Dios. Todos la llevamos. Que el pecado la ha distorsionado es otra cosa, pero todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Como bien dije hace un momento, fuimos hechos a imagen de Dios, pero el hombre se degeneró por el pecado, pero en Cristo lo regenera. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, aquí hay un choque entre esas dos verdades. ¿Por qué? Porque hay una tensión acá, porque entre el lugar exaltado de la humanidad, donde Dios dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, está muy bien, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entre la humilde y frágil condición, cuando dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¡Qué tremendo! Dios, siendo Dios, tuvo que bajarse a la tierra, hacerse como un ser humano, sencillamente para enseñarle al ser humano a ser humano, al ser humano que se cree Dios. ¿No le parece que el ser humano hasta el momento se cree Dios, el dueño de su vida? Eso no se metan conmigo, yo vivo mi vida como la quiera, pero dice el texto que el Señor sopló hálito de vida. Si tenemos vida es porque Dios nos la dio, hermano. La vida Dios la puede quitar en cualquier momento. La vida es de Él. Así que hay un choque aquí entre la imagen de Dios, el hombre hecho a imagen de Dios, pero también la bajeza cuando dice que lo hizo del polvo de la tierra. Así que si nos damos cuenta detalladamente, aún los animales también fueron hechos del polvo de la tierra. Dice por allá en el versículo 19, mire cómo dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Tremendo, ¿no?
también fueron formados del mismo material. Ellos también tienen el mismo material de los seres humanos. Así que también es posible que se refiera inclusive al origen de la humanidad. ¿De dónde? Del polvo. Mira lo que dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Salmo 103. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Quién nos creemos nosotros los seres humanos? ¿De qué nos las creemos de verdad? No somos nada, mi amado. No somos nada, no tenemos nada de qué jactarnos delante de Dios. Esto denota a la humanidad como barro y a Dios como el alfarero, el creador. Isaías 29:16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Isaías 45:9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Es que yo soy el hijo consentido de Dios, dicen algunos. Yo soy la hija consentida de Dios, hermano. Yo no quiero ser el hijo consentido de Dios, porque el hijo consentido es vergüenza para su padre. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 9? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para la alabanza de su gloria. No somos hermanos nada más. No somos nada más. Entonces, ¿de qué tanto nos jactamos? Es la pregunta como seres humanos. ¿De qué nos las creemos? Como dicen los muchachos, ¿de qué nos las picamos? Somos barro, hermano. Y el mismo Señor dice, de allá saliste y allá mismo vas a volver. Cuando morimos, hermano, que allá no nos vamos a momificar. Los gusanos van a hacer fiesta allá, hermano. Entonces, ¿de qué se las tira el ser humano en la tierra? Que quiere pleitear con Dios, que quiere creerse que es Dios y que sabe más que Dios y que puede más que Dios. No, hermano querido. Por eso el Señor dice que Él sencillamente da gracia al que se humilla, al que reconoce realmente su condición, que Él se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo, de que no somos nada definitivamente, y vanidad de vanidades, dijo Eclesiastés, el sabio Salomón, dijo vanidad de vanidades, todo esto es vanidad, y la palabra vanidad es una palabra que significa humo, neblina, nada. Que Dios nos ayude a reflexionar en esto, que Dios nos ayude, mi querido. Dependemos total y absolutamente de nuestro Creador. Él fue el quien nos creó,
y Él es quien merece toda la gloria, toda la honra. Es más, nos creó por su voluntad. No somos un accidente, no fue una ocurrencia, fue su voluntad. A Él le plació crearte, a Él le plació crearme. Y así como le plació, también le puede placer desaparecernos. Él es Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor. Aquí simplemente, Señor Dios de la gloria, somos vasijas de barro imperfectas, llenas de fisura, Padre amado. De hecho, la palabra hipocresía es una palabra que, Señor de la gloria, se deriva, Padre amado, de la palabra sincera. La palabra sincera significa, viene de una costumbre que había en Israel. Es decir, cuando una vasija de barro se fisuraba, sencillamente quien la vendía, sencillamente la resanaba con barro y encima la pintaba y la ponía otra vez de nuevo a la venta. Pero lo cierto era que aunque no se mirara, aunque no se viera, por dentro ya estaba la fisura. Por eso se llamaba hipocresía o por eso se llamaba sincera. Cuando se habla de sincera, es decir, porque esas fisuras se rellenaban con cera, y luego las pintaban. Entonces, por eso la palabra sincera es que no haya fisuras en nuestra vida, porque a Dios no le podemos ocultar nuestras fisuras. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe el material que estamos hechos y la calidad del material. Como el barro en las manos del alfarero se puede desbaratar. Y así somos nosotros, somos imperfectos, somos tan frágiles, bendito Señor. Somos pero frágiles, somos creación, somos criatura, no somos creadores. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el creador y que simplemente somos criaturas, creadas y formadas del polvo de la tierra. Donde somos tan frágiles, cuando se habla del polvo de la tierra, sencillamente es para mostrarnos que somos frágiles, que dependemos de ti, Señor Dios de la gloria, que te necesitamos, que constantemente, Señor Dios de la gloria, nos equivocamos, que constantemente, Señor Dios de la gloria, Padre amado, nos fisuramos, constantemente, Señor Dios de la gloria, nos quebramos, Padre amado, Dios de la gloria, constantemente nos desbaratamos como el alfarero cuando está armando una vasija, Padre amado. Y que tú eres, Señor Dios de la gloria, ese buen alfarero que vuelve y nos levanta. Y qué bueno caer en las manos santas, en las manos amorosas tuyas, Padre amado, creativas, Padre amado, Dios de la gloria, para que levantes, para que restaures. Y hoy oro a ti por aquellos que están, Padre amado, que han fallado, por aquellos, benditos Señor de la gloria, que se han quebrado, bendito Señor, seas tú con tus mismas manos. Yo me imagino al Señor formando al ser humano con sus propias manos. Se tomó la tarea de formarlo con sus propias manos, de crearlo, de diseñarlo. Se tomó él mismo la tarea, con nadie más de la creación ni con nada más de la creación. El Señor se tomó ese trabajo de formarlo con sus propias manos creativas, bendito Señor. Por eso, bendito Señor, Dios de la gloria, que seas tú, Señor, poniendo tu mano sobre estas vasijas frágiles, imperfectas, bendito Señor. Y si te toca desbaratarlas y volverlas a hacer, Señor Dios de la gloria, hazlo. Hazlo, Señor, porque no hay otra forma, Padre amado. Es mejor caer en las manos amorosas tuyas, Padre amado, como dijo David. Mejor es que me juzgue Dios y no que me juzgue el hombre. Porque nosotros somos crueles, somos duros, Padre amado, Dios de la gloria. Nos creemos jueces de la tierra. Señor, hoy te damos gracias por habernos creado, por habernos hecho a tu imagen y semejanza. Gracias por haber regenerado esa imagen que estaba degenerada por el pecado. Pero también oro por aquellos, Señor, que no han venido a Cristo, a que sean regenerados por ti, Señor. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas ya han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Señor Dios de la gloria, oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, por nuestros amigos, vecinos, conocidos. Oramos por esta humanidad, bendito Señor, que se cree Dios, que se cree que son dioses de sus vidas, que cree que Dios los hizo para que funcionaran solos, que no dependen de nadie y que no te necesitan a ti tampoco. Señor, para que se vuelvan a ti, para que reflexionen y se vuelvan a ti. Señor Dios de la gloria, te damos gracias, Padre amado, por Señor Dios de la gloria,
tomarnos en cuenta. No solamente nos creaste, sino que a sabiendas de que te íbamos a fallar, bendito Señor, también diseñaste un plan de redención. Y de eso se trata toda la Biblia. El plan tuyo, Señor, Dios de la gloria, invitando al hombre a que se vuelva a ti. Otros dicen que la Biblia es la carta de amor de Dios para el hombre. Algunos más poéticos dicen la Biblia es la carta de amor que Dios escribió para el ser humano, para reconciliarlo con él. Y vale. Sí, Señor. Gracias te damos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria. Y ponemos en tus manos esta bendita noche, Señor, pidiendo que nos guardes y que si es tu voluntad, nos permitas ver un nuevo día. Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Gracias por esa atención, mis amados. Así que pasen una muy feliz y bendecida noche. Dios me los guarde. Un abracito para todos. Chao, mis amados.